Hola a todos, esto es Simply Health y hoy vamos a hablar de la flexión. La ocasión lo merece porque debido a las circunstancias mucha gente está sin ir al gimnasio y están entrenando en casa y probablemente el rey de los ejercicios corporales de calistenia sea la flexión, porque como digo, muchas personas apenas tienen material en casa para entrenar y al final lo que podemos usar es el peso corporal. Bien, voy a explicar un poco qué podemos trabajar con este movimiento y luego pasaré a explicar cómo hacer la flexión perfecta. Bueno, pues la flexión es un ejercicio de empuje donde nos apoyamos en el suelo y gracias a la fuerza principalmente de pectorales y de los tríceps conseguimos acercarnos y alejarnos del suelo. El pectoral mayor es el principal involucrado, como veis es una masa muy grande de tejido que se inserta a nivel del húmero, por lo tanto cuando éste se separa del cuerpo, el pectoral tiene que hacer un esfuerzo para poder hacer el movimiento. Como sabéis, el músculo es un tejido elástico y contráctil y bueno, ahí está la explicación. Como decía, el tríceps también es muy importante y luego secundariamente tenemos la zona de los manguitos de los rotadores, bueno, en general toda la zona de los músculos de la espalda a nivel escapular, porque principalmente tienen que estabilizar la posición de ese hueso en la estructura. Tenemos que entender que nosotros hacemos la fuerza contra el suelo, esta viaja a través de los brazos y para hacer la conexión con el tronco no tenemos apenas conexión ósea, la conexión es a nivel muscular, ligamentoso, tendinoso y por lo tanto esta zona tiene que ser muy fuerte, sobre todo si nuestro cuerpo es pesado. En último lugar, también tenemos el trabajo de toda la zona del abdomen, del núcleo, del core, como queramos llamarlo, principalmente el recto abdominal, los serratos, porque si lo pensamos, la flexión es como una plancha en movimiento, una plancha frontal. Si una persona es capaz de hacer 20, 30, 50 flexiones, pues puede estar fácilmente 40, 50, 60 segundos en una plancha en movimiento. Por lo tanto, esta zona también es importante tenerla fuerte y la flexión nos ayudará a mejorarla. También pueden trabajar un poquito la zona del deltoides anterior, pero bueno, en definitiva, principalmente son pectoral y tríceps. ¿Para qué deportes nos sirve la flexión? Pues bueno, nos es muy importante para deportes de fuerza, o puede ser crossfit, gimnasia artística, pero también puede ser bastante relevante en casos de deportes de contacto, como el rugby, donde la capacidad de empujar es fundamental, tanto a un adversario como probablemente agacharme y empujar al propio suelo para volver a levantarme, pero también incluso en deportes de resistencia, como puede ser la natación, para mejorar esa eficiencia a nivel del gesto de la brazada, o incluso también en deportes como el ciclismo, sobre todo el ciclismo de velocidad en pista, donde la fuerza sobre el manillar pueda marcar una diferencia, y también la carrera, la velocidad, porque el braceo puede dar un impulso extra, un pico de velocidad extra a nuestra zancada. Por lo tanto, es relevante también en estos deportes. Bueno, antes he dicho que iba a explicar la flexión perfecta. Realmente esto es un error. No existe la flexión perfecta, en el sentido de que no existe una angulación concreta de los codos, no hay una distancia exacta entre las manos que sea óptima para todo el mundo. Es una tontería y hay muchos vídeos en internet, artículos que hablan sobre cómo hacer la flexión perfecta. Tienes que ajustarte a esos patrones y si no los haces lo estás haciendo mal. Esto no es cierto. Es mejor verlo desde este punto de vista. Hay una serie de errores muy típicos, sobre todo en gente novata, que si se subsanan, si no se realizan, pues dentro del resto de opciones que tienes, tu flexión va a ser correcta. Entonces es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a ver cuáles son los errores de cadera, de hombro, de codo y de cuello. Vamos a empezar con el primero, error de cadera. Bueno, sobre todo si no se tiene fuerza en el abdomen o si el patrón motor es pobre, pues suelen ocurrir situaciones como esta. Caderas muy elevadas, incluso más común caderas bajas, donde además hacemos una tensión excesiva en la zona lumbar,
corriendo el riesgo de hacernos daño y lesionarnos. Lo ideal sería, como en la figura de abajo, trazar una línea recta entre tobillo, cadera, espalda, hombros, cuello, cabeza, tanto al subir como al bajar, porque como decía, la flexión es como una plancha en movimiento. Aquí se ve mejor, como vemos en este caso, la curvatura lumbar es bastante pronunciada, dejamos caer el peso de las vísceras, del abdomen y nos podemos hacer daño. Aquí ocurre lo mismo, ¿vale? Al final es un error de rotación de cadera y de falta de tensión en el abdomen. Y como vemos aquí, es fácil de solucionar. Al final lo que tengo que tensar es el abdomen y meter un poquito el culo, tanto en ambas posiciones, ¿vale? Lo repito, lo dejo que se repita para que lo veáis. Y ahí otra vez, rotación, sería una retroversión pélvica y apretar abdominales. Bien. Si a alguno le cuesta esto, en el modo de la flexión, le aconsejo que haga el ejercicio del cat camel o el gato enfadado, gato contento, que es muy típico en pilates y que básicamente es ponernos en cuadrupedia y a través del movimiento solo de la cadera, rotación, ¿vale?, de esta zona articular, movilizamos toda la columna vertebral sin que se muevan tampoco los codos, los brazos, que es un error típico también en este ejercicio. Bien, si conseguimos hacer este ejercicio de esta forma, que es la más fácil, podemos probarlo a hacerlo de pie y luego ya en la flexión. Siguiente error. Hombros. Los hombros pueden sufrir mucho si la posición de las manos en el suelo no es la correcta. Como veis en la primera imagen, las manos están a la altura del cuello. Incluso hay gente que las pone más adelante, a la altura de las orejas quizá. Esto lo que hace es que tanto las manos como los codos queden adelantados respecto a la posición de los hombros y eso puede generar un problema de pinzamiento en la zona de los tendones que pasan por la articulación del hombro y es muy probable que derive en un dolor de inflamación de esta zona, típico hombro congelado que se llama, que simplemente es sentir molestia y dolor al elevar el brazo. Y que también es muy típico en deportes overhead, deportes que el gesto se realiza por encima de la cabeza, como puede ser el tenis, lanzamientos, natación. Entonces, si ya arrastramos problemas de este tipo, lo que menos nos conviene es hacer flexiones de mala manera. ¿Cómo solucionarlo? Pues tan sencillo como retrasar las manos a la altura del pecho aproximadamente. Esto hará que los codos se retraigan hacia detrás y aquí partiremos en una posición más ventajosa a nivel biomecánico que nos aliviará esas molestias en la zona de los hombros. Si hiciéramos trazáramos la angulación de la axila entre el tronco y el húmero, pues aquí tendríamos 90 grados. Aquí, sin embargo, tendríamos 45. Pues, como decía antes, tampoco hay que tener 45 grados exactamente, pero sobre todo si tenemos molestia, evitar acercarnos a los 90 grados. 60, 50, 40 estaría bien, ¿vale? Por ejemplo, aquí, aunque la propia imagen dice que esto es lo incorrecto y que el verde es lo correcto, yo no estoy de acuerdo del todo, porque el chico llega a tener las manos a la altura del pecho, quizá la zona alta del pecho, y como veis los codos están ligeramente por detrás de los hombros. Por lo tanto, no es lo mismo que en la imagen anterior, donde la propia imagen se ve aquí en los trapecios, que es bastante incómoda. Si nos fuéramos, por ejemplo, a un press banca, a nadie se le ocurre hacer press banca y bajar la barra a la altura del cuello o a la altura de la barbilla, porque aparte de ser muy peligroso, pues es extremadamente incómodo. Se nota al momento la incomodidad en los hombros, en los codos, por lo tanto con la flexión debe ser igual. Bien, nos vamos al siguiente punto problemático, que pueden ser los codos. Normalmente, y esto está relacionado también con los hombros, hay mucha gente que realiza una posición de rotación interna al situar las manos de esta forma, con los pulgares mirándose entre sí, y como decía, esto provoca una rotación interna a la altura del hombro, que por un lado va a ser problemático para el propio hombro y por otro lado va a ser también dañino para el propio codo. Porque sobre todo también si el agarre no es muy amplio, la posición de los codos va a ser esta. ¿Qué pasa? Que aquí cuando bajamos el codo va a sobresalir mucho respecto a nuestro eje central y sobre todo también respecto a nuestro apoyo. Esto puede derivar en problemas tendinosos en la zona del tendón del tríceps,
zona del codo en general, y nos podemos también lesionar en ese sentido, hacer algún tipo de tendinopatía. Como veis aquí en esta segunda imagen, el chico tiene los pulgares metidos hacia adentro y eso le provoca que rote la zona del hombro y el codo sobresalga demasiado. Podemos hacer dos opciones para subsanarlo. Una es simplemente obligarnos a que los codos vayan más atrás, como en esta imagen, y la otra es, pues como decía, girar los hombros, rotarlos, hacer una rotación hacia adentro, lo cual hará por un lado que las manos estén en esta posición, en vez de los pulgares mirarse hacia así, mirarán en dirección a la zona de la cabeza, y por otro lado las manos estarán más bajas, como explicaba antes, pues mejor a la altura del pecho que a la altura del cuello, ¿vale? Fijaros, si hago una línea entre las manos y este tío llevara una barra, estuviera haciendo prepanca, la barra le caería justo en la nariz. Sin embargo, este chico, en esta segunda imagen, si tuviera la barra, pues le caería a la altura de los pezones aproximadamente, que sería lo óptimo. Último error, quizá menos peligroso, pero bueno, depende también de la persona y muy típico en novatos, es el cuello. No llevar el cuello alineado con el resto del cuerpo y sobre todo también engañarnos a la hora de subir, a cortar recorrido y como si, claro, si movemos el cuello exageradamente, nos va a dar la sensación de que estamos haciendo el recorrido completo, ¿vale? Lo voy a explicar de otra manera. El hombro y el codo no trabajan mucho, se mueven solo un poquito, pero el cuello está a lo loco, arriba y abajo, creando la sensación engañosa de que estamos bajando hasta abajo y subiendo hasta arriba, ¿vale? Y entonces, como digo, no vamos a estar trabajando correctamente y además, pues claro, si lo repetimos mucho, podemos hacernos algún tipo de lesión leve o grave en la zona del cuello. Bueno, para finalizar, dos tipos de flexiones bastante diferentes en cuanto a, por ejemplo, la posición de las manos, más cerrada, más amplia. La posición de los hombros, más cercana a los 45 grados, incluso menos, porque los codos están casi pegados al cuerpo, y aquí más cercana a los 90 grados. Ambas estarían bien, ¿vale? La posición del tronco, en ambos casos vemos como hay linearidad de la cabeza a los tobillos, la cabeza no hace el gesto que decíamos antes, por lo tanto, ambas formas estarían bien. Bien, una vez que hemos explicado lo básico a nivel técnico, vamos a ver un poco cómo evolucionar en cuanto a intensidad, cómo mejorar nuestras flexiones y si se nos ha quedado corto en algún nivel, pues saber cuál es el siguiente nivel. Bueno, si somos novatos al 100%, pues tenemos el nivel inicial, el nivel 1. Podemos empezar a probar una flexión en la pared o si eso es demasiado fácil, una flexión inclinada apoyando las manos en alguna superficie como un banco o unas sillas. Esto va a hacer que al quedar las manos por encima de los pies, el peso corporal sea algo menor y por lo tanto la dificultad del ejercicio sea más fácil. Podemos variar además dentro de este nivel la altura sobre la que nos apoyamos para ir progresando. En el caso de que consigáis hacer 10 repeticiones en este nivel, podemos pasar al nivel 2, que sería las manos ya apoyadas sobre el suelo, pero apoyamos las rodillas. Parecido a lo de antes, conseguimos quitar algo de peso corporal al no apoyar los pies. A nivel de lo que hablaba antes de la plancha frontal, el abdomen también trabaja menos porque la palanca al final es menor, las fuerzas son menores en esta zona y por lo tanto es más fácil. Si conseguimos hacer unas 10 repeticiones aproximadamente de este nivel, 10-15, pues podemos pasar al siguiente, que es la flexión típica. Luego en el siguiente, en el cuarto nivel, tenemos la flexión declinada, donde subimos los pies de alguna manera, en una silla o lo que sea, y las manos quedan abajo. Esto hace que tengamos más peso recayendo sobre el pecho y también de alguna manera podemos trabajar más pues la zona de los hombros, deltoides anterior, pero un poquito. La diferencia tampoco es muy grande en la zona del hombro en cuanto a la flexión normal. Por último, si conseguimos estar sobrados en esta técnica y necesitamos algo más de intensidad, podemos probar a hacer flexiones a una mano. Antes de hacerlas completas podemos probar flexiones a una mano de rodillas
y luego ya hacerlas con el gesto como veis aquí. Y por último, si esto os parece poca cosa, pues podréis probar como hacía Bruce Lee y hacer flexiones a una mano y con 2 dedos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha servido podéis compartirlo y nos vemos en el próximo. Saludos.